Muy buenos días tengan todos ustedes. Pertenecemos a la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, asignatura Manejo y Conservación de Suelos, dirigida por el docente ingeniero Teodoro Huarhuachipani, conformada por los estudiantes Álvarez Quispe Edgar, Aucacusi Nina Lisandro, Collante Salas Juliana, Gutiérrez Palomino Guadalupe y Negrón Cabrera Nieves. Expondremos acerca del tema cultivos en fajas. Introducción. El sistema de los cultivos en fajas es una alternativa para detener el proceso erosivo causado por diferentes agentes como el agua y el viento. La siembra en fajas de nivel es una técnica eficiente de conservación de suelos y agua en laderas y no requiere de mayor inversión o gastos suplementarios. Una vez trazadas o establecidas las franjas, los cultivos se manejan con el mayor número de técnicas de bajo impacto ambiental. El sistema integrado de cultivos permite a los pequeños productores que vienen adoptando tecnologías y sistemas de producción sostenible a través de este proceso. Definición. Esta práctica consiste básicamente en siembras de fajas de cultivos densos y cultivos menos protectores en curvas de nivel para servir de barreras vegetativas contra la erosión provocada por los vientos y las aguas. Consiste en un sistema de alternancia espacial de cultivos. Esta está relacionada con el terreno y su pendiente. Este tipo de término y prácticas es utilizado en manejo y conservación de suelos para la agricultura. Esto es cuando se alternan las fajas de cultivos de alta y baja densidad de siembra o también de alto y bajo crecimiento, dependiendo del tipo de vegetación que se va a plantar. Es necesario saber que las fajas que se llevarán a cabo en este terreno serán colocados de manera perpendicular o paralelo a la pendiente que existe. Sin embargo, a través de los años, este tipo de prácticas no son muy frecuentes aquí en Perú, pero sí en países de Europa, Inglaterra y Alemania. Es una práctica que se ha llevado ya desde varios siglos. Ventajas de los cultivos de fajas. Bueno, en esta aplicación de los cultivos de faja nos ayudará de manera positiva, ya que disminuirá lo que es el impacto de la lluvia y a su vez disminuirá lo que es degradación de los suelos. También nos ayudará en lo que es la infiltración del agua, reducirá los escurrimientos a las fajas siguientes en donde se ubican los cultivos de escarda. ¿Qué quiere decir? En este caso ayudará a nuestros cultivos deseados y no se verá influenciado en su desarrollo por la afección de las plantas que puedan afectar como son las hierbas. Tipos de faja. Bueno, los tipos de faja se van a basar en lo que es la topografía y el relieve del lugar. Como primer punto tenemos la faja de control y rotación. Estos se utilizarán en suelos cuyo agente erosivo principal es el agua. En este sistema se disponen los cultivos, uno de escarda y uno denso, en fajas alternas, siguiendo las curvas de nivel y en sentido perpendicular a la pendiente de terreno. Fajas de contraviento. Bueno, este tipo de fajas se recomienda en lo que es áreas planas y donde el principal agente erosivo es el viento. Este se trazará de manera uniforme en forma de recta y perpendicular a la dirección de los vientos dominantes. Este se construirá como barrera viva vegetal que tiende a lo que es elevar la corriente del aire y a su vez evitar lo que es la acción abrasiva y erosiva sobre los suelos. Fajas de contención. Bueno, estas se recomiendan para terrenos en donde existen poca pendiente y topografía irregular. Están constituidas por pastos, leguminosas y otra asociación de estos. Se localizan entre fajas de cultivos de escarda y son de anchura irregular por ajustarse a las curvas del nivel de terreno, como vemos en la imagen. Por fracciones. Bueno, en los cultivos de fajas nos recomiendan que se debe aplicar en lo que es terrenos poco uniformes, en donde el relieve es un poco ondulado. En estas no serán continuas y se adaptarán a lo que es proporciones específicas del terreno. También nos menciona que se establece en forma perpendicular al terreno en base a lo que es su ancho y uniformidad, y no siempre se ajustarán a lo que es las curvas de nivel que presente el terreno. Para considerar un establecimiento óptimo de cultivo en fajas hay que tener bien en cuenta que en condiciones mínimas de erosión de terreno, el ancho de las fajas pueden ampliarse hasta 60 metros. Como vemos en la primera imagen, nos muestra un terreno topográfico ondulado. Mientras que en condiciones críticas, es decir, cuando el terreno es vertical, el ancho de las fajas reducirán de 15, 20, 25 metros. Y esto depende a la pendiente.
Y para esto también se tendrá que levantar muros o diques de contención para nivelar el terreno a cultivar, como nos muestra en la segunda imagen. Mientras que en la tercera imagen nos muestra que si queremos implementar, utilizar maquinaria, el ancho de las fajas deberán ser consideradas de 15 metros. Y para esto es muy importante el ancho de las diferentes fajas estarán en función al tipo de cultivo, la rotación y la pendiente del terreno. Y en la cuarta imagen nos muestra un cultivo de arvejas. Y sabemos bien que todo cultivo es afectado o perjudicado por las malezas o malahierbas comúnmente llamadas. Y estos van a afectar de todo el alrededor del terreno hacia el cultivo. Y para esto se tiene que sacar desde la raíz, se tiene que podar y dejar un espacio libre entre el cultivo y las malezas. La importancia de cultivo en fajas es que estos van a mitigar los efectos negativos que está sufriendo el suelo o el terreno agrícola. Controla el escurrimiento superficial y la erosión del suelo por la pendiente. Reduce también la erosión eólica y también protege a los cultivos de los fuertes vientos que se da en la pendiente o en la quebrada o en el valle. También conserva la humedad y aumenta la fertilidad del suelo. Relación de actividades que se sugiere llevar efecto conectadas con prácticas ya aprobadas por la experiencia. Tenemos tres. Una de ellas es trazado para el cultivo en fajas de contorno. Los bordes de las fajas están en la línea en contorno. Esto quiere decir que cualquiera que sea el procedimiento que se emplee, tiene que trazarse una o más curvas de nivel para cada uno de los campos que vayan a cultivarse en fajas. Una o más fajas de igual anchura están trazadas a partir de una línea en contorno o base clave. Eso quiere decir que tienen que basarse según el porcentaje de la pendiente. Puede dar un suelo bueno, regular o malo. Fajas alternas con anchuras iguales y desiguales. Segundo, trazado para el cultivo en fajas contra el viento. Cultivos en fajas de campo y cultivos en fajas de contención. Esto quiere decir que se trazan fajas de anchura uniforme en sentido transversal a la dirección de los vientos predominantes para que aseguren el empleo eficiente de los equipos agrícolas. Las fajas deberán ser de anchura adecuada para que puedan ser denominadas por la determinación de la superficie de fajas. Tercero, laboreo de los campos cultivados en fajas. Después de que se han trazado las fajas, ha de prefijarse a su laboreo en una rotación de cultivos que contenga la erosión. Lo mejor es no incluir en el plan fajas de pasturaje, ya que es difícil disponer los campos para este fin. Esta práctica de laboreo resulta efecto contra insectos, huevecillos o larvas de insectos, aves en los campos cultivados en fajas. Recomendaciones para tener un buen laboreo de cultivo de fajas. El ancho de las fajas está en función de la pendiente del terreno, las características físicas del suelo, la intensidad de la precipitación y la velocidad y dirección del viento. Se debe tener en cuenta los cultivos tradicionales que siembra el pequeño agricultor. En terrenos con pendientes mayores a 15%, las fajas deben combinarse con una práctica mecánico-estructural para reducir la escorrentía. En terrenos con fuerte pendiente o suelos muy erosionados, el cultivo protector debe ser permanente, siendo el ancho de las fajas entre 2 a 4 metros y estar en intervalos de 10 a 20 metros. Mantenimiento del sistema de fajas. Requiere el establecimiento de una rotación, porque el sistema se realiza dentro del mismo campo y la siembra de los cultivos densos y espaciados en la misma estación. Al momento de arar los terrenos se evitará la formación de caballones. Es preferible utilizar arado reversible. Al cosechar con maquinaria se ahorrará tiempo, recolectando primero las hileras más largas y dejando al final las hileras interrumpidas. Siempre debe dejarse vías de drenaje, perfectamente protegidas con vegetación. Cuando sea necesario evacuar el agua de escorrentía de las fajas,
Los bordos deben ser o deben tener una pendiente no mayor al 1%. Evacuar el agua a lugares protegidos. Sembrar los cultivos en limpio, como la papa, el maíz, haba, oyuco, oca, arvejas, quinoa, frijoles, etc. Y alternar con los cultivos densos, la alfalfa, el trigo, cebada, trébol, avena, etc. Los cultivos deben ser rotativos y o permanentes, según el propósito de las prácticas y las características de los suelos. Sembrar los cultivos en limpio, como la papa, el maíz, haba, oyuco, oca, arvejas, quinoa, frijoles, etc. Y alternar con los cultivos densos, la alfalfa, el trigo, cebada, trébol, avena, etc. Los cultivos deben ser rotativos y o permanentes, según el propósito de las prácticas y las características de los suelos. Conclusiones. Llegamos a la conclusión de que la siembra en fajas en curvas de nivel es una técnica eficiente para la conservación de los suelos y el agua en las laderas. La conservación de los suelos es una actividad muy importante, la cual permite al agricultor obtener mayor rendimiento en sus cultivos. El manejo adecuado del sistema de cultivos proporciona al agricultor y ayuda a obtener mejor y mayores productos. En nuestra región existen las condiciones necesarias y adecuadas para realizar los cultivos por fajas y sería de suma importancia poder aplicar todos estos métodos en algunos lugares, dando capacitación a los agricultores para que estos mejoren su producción y la calidad del suelo. Esto ayudará a que el suelo sea más fértil durante más tiempo.